Hola Mario, muchas gracias por el tiempo que me concedes para platicar acerca de este libro, de viajes, de viajes, pastores y prodigios, aventuras del pequeño Mozart. Así es. Este, esta es la nueva entrega de una serie de libros que están basados en hechos reales, que obviamente tú ficcionas y los adaptas para todos estos pequeñines y también para los adultos. Me gustaría saber cómo eliges al personaje del que vas a escribir y de los que ya escribiste, ¿cómo eliges para esta obra literaria? Claro, Susana, con mucho gusto y gracias por el interés y el abrazo de tu entrevista. Pues mira, creo que un asunto primordial tiene que ver con una admiración personal por el trabajo de cada uno de ellos. El caso de Van Gogh, con el cual iniciara la serie, pues se dio de manera fortuita porque Penguin Random House accedió a publicarme este otro libro sobre Van Gogh. Eh, para adultos, con una dramaturgia y con una biografía salpicada de mis experiencias en Europa para investigar al máximo sobre la vida, los encuentros amorosos, la evolución pictórica, naturalmente, de uno de los máximos genios del postimpresionismo. Pero para que esta publicación fuera factible, Penguin Random House me solicitó a la vez que escribiera un libro para niños en base y en conocimiento a mi trabajo alrededor de propuestas para la infancia. Entonces, bueno, a sabiendas de lo turbulenta que fue la vida de adulto de Vincent Van Gogh, me pareció que resultaba pertinente el visitar su infancia. Ya naturalmente conocía algo acerca de ella habiendo eh, asumido el proyecto Van Gogh, pero para este libro en especial me eché un clavado mucho más profundo, digamos, en su infancia en Zundert, su relación con su padre, que fue predicador, y sobre todo quise eh, ahondar más en cómo se gestó esta muy entrañable relación. Yo creo que la relación fraterna más entrañable del arte entre Vincent y su hermano Theo, quien fuera su mecenas, su amigo, su, eh, con quien estableció una relación epistolar importante de 15 años ininterrumpidos. Entonces, eh, el proyecto Van Gogh se dio de manera dual con De Nidos, Estrellas y Girasoles, y de pronto me habla mi editora, Amanda Calderón, y me dice que para su gran contento hemos recibido la distinción de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como mejor libro infantil del año 2021. Esto naturalmente nos llenó de gozo, nos consideramos muy privilegiados de recibir semejante distinción con un primer libro para niños donde la autoría, desde la versión primigenia, fuera de un servidor. Entonces, ¿qué tal si esto pudiera abrir la puerta a la creación de diversos textos alrededor de la infancia de personajes que nos inspiren, paradigmáticos? De ahí nos fuimos, por ende, a Sor Juana Inés de la Cruz, con De niñas, disfraces y un soneto, la infancia de nuestra décima musa. Luego, el año pasado, para festejar el 90 aniversario de la creación de Cricri, la mascota de México, teniendo una relación muy estrecha con Tiburcio Gabilondo, hijo heredero y salvaguarda de la obra del Grillito Cantor, y siendo embajador de su obra desde hace 18 años, pues vino de manera muy congruente, eh, muy pertinente el abrazar ahora la infancia de Don Pancho y presentar también cómo es que llegó a convertirse en el máximo creador de música y literatura infantil de habla hispana. Ahora, el proyecto Mozart
es un proyecto que yo ya había asumido en el 2006 con el cuento Conoces a Wolfi, en donde para celebrar el 250 aniversario del natalicio del genio de Salzburgo, me di a la tarea de crear un cuento alrededor de su infancia y que también tuvo distintas aristas. Nos presentamos en Bellas Artes con niños músicos mexicanos, grabé un audiolibro, que es el audiolibro número 12 de mi colección de 23 audiolibros, eh, pero ahora que regresamos a este formato eh, análogo, digamos, en donde el audiolibro, pues, no que haya quedado atrás, sino que ahora ya se difunden en plataformas, etcétera, regresamos a este formato. Y consideré pertinente que fuera el proyecto Mozart revisitado. Revisitado porque no es, y eso es importante aclararlo, una copia al carbón de ese primer Conoces a Wolfi. Entonces, me di a la tarea de nuevamente navegar por las aventuras de la familia Mozart y sobre todo revisitar esas giras sorprendentes que hiciera esa familia con el primer niño superestrella de la historia, que tocaba ante el Papa, ante reyes, príncipes, ante la mismísima emperatriz María Teresa y su hija María Antonieta, la futura reina de Francia. Pero al leer más sobre estas aventuras, descubrí que en muchas ocasiones, pues estos viajes eran muy azarosos. Los niños a menudo se enfermaban, padecían de frío extremo dentro de ese carruaje, pues imagínate en un carruaje, este, o de calor extremo, ensayaban sobre un improvisado teclado de madera y de pronto sufrían importantes averías en el transporte. Tenían entonces que detenerse en alguna posada local mientras reparaban aquel medio de transporte. Bueno, esto es real. ¿Qué tal si en uno de estos percances el pequeño Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Amadeus Mozart, apodado Wolfi, conoce a un niño que es músico pero de manera empírica, un flautista, un pastor? Y me entusiasmaron las posibilidades dramáticas que pudieran surgir del encuentro de estos dos niños, músicos al fin, pero de formaciones tan dispares, ¿no? Uno que toca las melodías heredadas de sus antepasados para sus ovejas, y otro con una formación musical extremadamente puntual, que ya compone, que ya lee a primera vista. ¿Cómo puede suceder o qué tipo de eh, relación puede suscitarse? ¿Qué aventuras? ¿Qué intercambios? ¿Qué rivalidades? También, ¿no? Entonces, por ende, no se llama Conoces a Wolfi, sino de viajes, pastores y prodigios. Sí, tiene muchos elementos del primer proyecto del audiolibro que se hizo en 2006, pero digamos que aquí, en términos muy musicales, es tema y variaciones, ¿no? Es una variación de este tema y que además, pues se une de manera muy propicia a la colección de niños célebres. Es una colección que, la verdad, me entusiasma muchísimo, disfruto enormemente porque hermana varias pasiones. Siempre me ha gustado mucho la historia. Creo que si no habría sido actor, me habría dedicado o a la pintura o a ser historiador. Entonces, cuando me han tocado personajes históricos, devoro todo lo que está a mi alcance, como cuando Maximiliano de Habsburgo, o cuando el emperador Iturbide, o cuando Francisco Primo de Verdad y Ramos, estos personajes que me han tocado, Ignacio Rayón, pues a devorar todo lo que hay disponible acerca de ellos, de sus épocas, de su tiempo. Y, eh, y por otro lado, hermana, mi trabajo con los niños, el intentar brindar dignidad y diversidad a la oferta infantil de México desde mi visión,
desde mi propuesta y desde mi gusto propio, ¿no? Y sabes también, aparte de todo esto que con lo que tú nos enriqueces textualmente, también visualmente está vestido este libro de las grandiosas ilustraciones de Juan Ujú. Gedovius, que la verdad es que es un trabajo extraordinario. O sea, él tiene su propio estilo y lo plasma, y aquí no es una réplica, como dices. O sea, creo que todo es tan original en el libro que, ¿cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue? ¿Quién fue más quisquilloso en poner más detalles, en decir, no, espérate, esto sí lo podemos agregar? No sé, en la presentación algo mencionaste, que tú sabes mucho del amor. Entonces, sí le pedías como ciertos detalles. Platícanos un poquito al respecto. Bueno, tocas un tema eh, muy particular y la mitad del éxito de estos libros y de mis audiolibros también tiene que ver con el privilegio de contar con la obra gráfica tan inspirada, tan acuciosa, de quien debe ser uno de los ilustradores más importantes de América, ya no digas de México. Este, es un hombre multipremiado que ha logrado lo más difícil en el arte, que es encontrar un estilo propio, como bien lo mencionabas. Juan Gedovius no es copia de Disney, no es copia de Pixar, es nuestro Juan Gedovius. Como hiciera Cricri con su música, la identificas. Como hiciera Mozart, respetando las distancias con sus melodías. Es un gran creador de melodías. Juan es además un polímata, porque es músico, es compositor, toca el violonchelo, toca la flauta, toca las percusiones. Entonces, tú puedes estar seguro que tu Mozart tiene la digitación sobre el violín y la posición del arco correcta, porque es un músico el que dibuja. Pero lo más importante en Juan es su humildad ante el trabajo. Nos hemos complementado de manera muy positiva y en un terceto, porque hay que mencionar a nuestra editora Amanda Calderón, quien revisa el texto, quien sugiere, quien a fin de cuentas da el sí final, ¿no? De Penguin Random House y Alfaguara. Este, y sí, en lo que atañe a la indumentaria, eh, regresando a mi gusto por la historia, he devorado todo el libro que cae en mis manos y te puedo establecer la diferencia entre una pintura de una dama pintada en 1730 a una dama pintada en 1780 por los diversos cambios en la indumentaria. Ese ha sido un hobby, una pasión. Y por lo tanto, bueno, en la ilustración y más en la ilustración histórica, eh, he favorecido que seamos muy precisos y Juan se deleita en esto. Ahora, por ejemplo, que ya entregué el manuscrito eh, de Leonardo da Vinci, que es el que viene para el año próximo, de igual manera le incluyo pinturas y referencias muy específicas, porque además no es solo reproducir la moda del siglo XV, es reproducir la moda florentina del siglo XV, que no es lo mismo. Y la moda que llevaban los jóvenes es una, y la moda que llevaban los adultos es otra, ¿no? Leonardo da Vinci eh, era muy, favorecía los colores brillantes, cuidaba mucho de su apariencia. Bueno, a lo mejor su amigo Sandro Botticelli no tanto, ¿no? Y así. Y en este caso fue lo mismo, ¿no? Las tendencias neoclásicas están perfectamente respetadas aquí en la indumentaria, pero naturalmente siempre dejo margen para su creatividad. Yo sugiero que aquí podemos ver a Wolfie saludando a su perro después de tanto tiempo de no verlo. Bueno, siempre me sorprende, nada más es el perro. Wolfie te lo imaginas por los lengüetazos que está dando el perro, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Sus ilustraciones siempre sorprenden y unen diversos factores. El virtuosismo plástico, es un pincel virtuoso el de él, pero
a favor de la historia, siempre a favor de la historia, nunca con un protagonismo que vaya más allá de lo que el texto quiere decir. No nada más está a favor de la historia, sino abona a la historia. La ilustración de Juan ya es otro mini cuento en sí, ¿no? Es bastante rico y te deleita el estar viendo y pasando las páginas porque visualmente, te vuelvo a repetir, o sea, es bastante enriquecedor. Y si luego todavía tienes la oportunidad de tener el audiolibro y todo, o sea, también, o sea, no, es todo un deleite, la verdad. Vaya que es un arduo trabajo, pero que ha estado siendo, yo creo que ha tenido una excelente respuesta, ¿no? Por parte tanto de los papás como de los niños. Y vamos, no nada más este libro es una historia o saber un poco de la trayectoria de la vida de los personajes que están en esta serie, sino también hay una parte, hay una sección en donde está, ¿sabías qué? Y conocemos un poco más y de hecho hasta invita al niño y al papá, o sea, en familia, a hacer como esta retroalimentación de, ¿sabías que tal suceso? O algún platillo típico de tal lugar que le gustaba, o el lugar que está eso. O sea, creo que esa parte también viene a enriquecer bastante y ayuda a que la lectura vaya siendo como más lejos de ser aprendizaje de la historia del personaje, es el conocer de su ciudad, de las costumbres y de todas las tradiciones que a lo mejor en su momento estaban o que siguen siendo actuales. Platícame un poquito acerca de esta sección. Sí, yo siempre fui un niño curioso y complementaba mis lecturas con conocimiento aledaño eh, sobre la misma. Entonces, si estaba leyendo El Principito y mi mamá me platicaba que Exupéry había sido aviador, uno averiguaba más sobre la aviación. Entonces, el libro te abría caminos, puertas, como en Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Y esa es mi idea, que en el caso de Gabilondo Soler, bueno, los niños de hoy, muchos de ellos tal vez no sepan que no siempre hubo televisión, que no siempre hubo, y que en algún momento la radio era lo importante. ¿Cómo surgió la radio? Eh, o en el caso de Sor Juana, bueno, que era el manjar blanco, un platillo que comíamos los novohispanos, y que se ponía siempre al centro de la mesa. Este, Datos curiosos, trivia, información histórica, pero siempre, a mi juicio, de manera complementaria, no impositiva, y no impositiva porque es opcional. Es muy claro cuáles son las secciones de ¿Sabías qué? El niño que se quiera seguir con la historia, no quiera ver el flujo de la ficción interrumpida, puede hacerlo, ¿no? Este, Pero yo quisiera pensar que además de de que estas fichas culturales complementen y enriquezcan el disfrute de la historia, los lleven también muchas veces a la ejecución de actividades prácticas. ¿Por qué no pruebas hacer un tulipán? ¿Por qué no pruebas visitar con tus papás algunos de los sitios donde en México se pueden ver las estrellas, como hiciera Francisco Gabilondo Soler? ¿Por qué no te vas de viaje en tren con tus padres, como lo hiciera Gabilondo Soler en aquella época? ¿No? Este, ¿Por qué no visitas o conoces la música de Mozart? Aquí están mis piezas favoritas. ¿Por qué no las compartes? Bueno, Mozart tuvo un pájaro estornino que adoptó y luego le escribió un poema. Aquí están algunas mascotas de algunos personajes grandes de la historia. ¿Tú tuviste alguna mascota que perdiste? ¿Y por qué no le escribes un poema también en donde venga lo que tú más recuerdes y atesores de esa? ¿No? Entonces se abren caminos que van más allá del hecho lector, sino prácticos y al mismo tiempo, si se puede, enriquecer la formación cultural de los jóvenes. Oye, por cierto,
¿Tú has visitado alguno de los lugares o los lugares que mencionas en estos libros para, obviamente, para tu investigación? A lo mejor puede ser que vayas a la biblioteca o lo hagas por internet o algo, pero ¿has tenido la oportunidad de visitar y de probar esa gastronomía? Sí, bueno, en el caso de Van Gogh, por supuesto, pues fue un viaje de un mes y medio a Europa, en donde estuve en Francia, en los Países Bajos. Naturalmente, hemos tenido la oportunidad en algunos momentos de viajar a Europa cuando cantaba en un grupo de música antigua y visitar muchos de los sitios que se mencionan en estos libros. Y, por supuesto, también eh, en el caso de Francisco Gabilondo Soler, pues mi experiencia con él va más allá de simplemente indagar sobre su historia, sino que yo canto sus canciones, soy embajador de su obra. Entonces, el libro obtiene distintos desdoblamientos importantes, ya no como escritor, sino como intérprete, productor, ¿no? Este, y de cualquier manera, en el momento en que he asumido la obra de cada uno de ellos, me he dado a la tarea de leer mucho más, porque si bien ya sabía de todos ellos, hay que profundizar para que nadie te lleve al baile y poner toda esa información en el guiso y después hacer tu ficción plausible, ¿no? Es decir, inventar conversaciones plausibles, personajes, fundir tal vez algunos en uno, ¿no? Omitir ciertos eventos para el flujo de tu historia. Estás contando un cuento, no eres una ficha de Wikipedia, ¿no? ¿Qué mascotas pudieron haber tenido, no? Bueno, en el caso de Mozart le inventé un perrito que se llama Schatzi, que en alemán quiere decir tesorito. El perrito de Sor Juana le puso soneto y es un xoloscuincle, por supuesto, porque cuando llegan a la hacienda, el papá los recibe, el abuelo los recibe, el don Pedro, con un soneto en lugar de una fiesta, porque, y ahí es cuando la mamá se rinde y ya deja que Juanita Inés estudie, porque no quería que estudiara, estudiaba escondidas con su hermana Josefa. ¿Qué se pudo haber dicho con su hermana Josefa, escondidas en esas casas virreinales, ¿no? Y entonces adopta un perrito y le pone como eso que les recitó el abuelo, que le gustó tanto, soneto. Obviamente es una ficción plausible. Sor Juana, por ejemplo, Juanita Inés, gustaba de convivir más con los sirvientes de su casa que hablaban náhuatl, le gustaba más estar en la cocina aprendiendo de ellos la lengua y los guisos, y la mamá se enojaba porque no entendía y Juanita Inés ya hablaba con ellos en náhuatl. Bueno, ahí lo que hago es que todos esos indígenas con los cuales Juana Inés convivió de niña, que es cierto, los fundo en una sola nana. Y esa nana está basada en mi propia nana que yo tuve de niño, que era la nana Toña, que hablaba náhuatl y siempre traía un perico en el hombro. Y entonces se ponía a hacer el quehacer cantando y el perico nunca se le caía, se le agarraba de la trenza, se le subía a la cabeza, pero nunca se le caía. Y entonces la nana de Juanita Inés está basada en mi propia nana, ¿no? Es decir, toma lo que es de tu propia experiencia, toma lo que es de tu imaginación, pero antes de eso, tienes que haberte empapado de toda la referencia histórica para que nadie diga esto no pudo haber ocurrido, ¿no? Tienes que hacerlo dentro de los márgenes de tiempo correctos, de ser posible todos los nombres importantes que sean los mismos, pero algunos personajes aledaños los puedes inventar siempre dentro de una ficción plausible en favor del cuento, de la historia y de mantener el interés de tu lector, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y vaya que sí nos mantienes así, atentos y querer seguir invitando a todos esos pequeñines a que lo lean. Y esto me lleva a preguntarte así, sinceramente, cuando estás en las firmas de los libros, ¿quién se emociona más? ¿Los papás o los niños?
Pues yo creo que varía. A veces puedes encontrar niños sumamente entusiasmados y los papás un poco distantes, o toda la familia muy entusiasmada, o los papás en cri-cri, por ejemplo, o los abuelos, habiendo hecho este viaje de remembranza y los niños volteando a ver a la abuelita llorando porque está acordándose del ropero, ¿no? Bueno, pues ese es mi deber, tratar de, si asumo el reto de presentarme en teatro familiar, debo de intentar poner sobre la escena o en mi texto elementos que atraigan a todos, que no encuentren los padres nada ñoño, nada que ofenda a la inteligencia de los niños, que siempre se rete, haya un reto a su interés, a su creatividad, incrementar su vocabulario y jamás tratarlos como seres incapaces de crear, de deducir. Y además siempre les pregunto, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Y muchas veces tengo que luchar contra los papás mismos. Le gustó todo, ¿verdad, Jimena? ¿No? Dice la mamá. Pues no, a lo mejor un niño dice, a mí me gustó la primera parte, pero en la segunda me dormí. Bueno, ¿por qué se durmió? Que hay que estar atentos, es un termómetro importante para ti como creador, ¿no? Y no, en el teatro infantil, cuando estás trabajando con niños, no debes, siento yo, desilusionarte o descorazonarte si no tienes la atención al 100%. Nunca la tendrás, ¿eh? Es muy difícil. Siempre habrá un niño que ya se quiera ir, o que quiere ir al baño, o que se queda dormido, o, ¿no? Pero si logras un 80, un 90% de atención, y si al final un niño se levanta de su asiento y de manera espontánea te grita bravo, o en la firma te dice me gustó muchísimo, de manera espontánea, tienes un elixir en su sinceridad, ¿no? Porque el adulto, podemos ser políticamente correctos, o ya se levantó la licenciada a aplaudir, ¿qué van a decir si yo no me levanto también? Ya se levantó la licenciada, quién sabe qué está pasando en escena, pero ya se levantó la licenciada, ¿no? Entonces tenemos otras preocupaciones, otros intereses. El niño o le gusta o no le gusta, ¿no? Y tú estás arriesgándote al poner a su consideración tu trabajo, a que te diga sinceramente qué le gustó, qué no, y siempre estar atento para que en el siguiente proyecto pongas énfasis en aquellos puntos en donde pudieras haberlo perdido, ¿no? ¿De qué manera siempre perfectible? Este es un trabajo siempre perfectible. Y aún en las segundas ediciones nos encontramos quitando, moviendo. Por ejemplo, en no sé si te recuerdas, creo que si estuviste en la presentación con lo de la muñeca fea, que llegó una niña, pues francamente indignada. Esta no es la muñeca fea. Pues con demanda capital no gobierna marinero, y tiene toda la razón, ¿no? Porque su imaginación es muy distinta que la nuestra. Para ellos todo es plausible en su imaginación. Y si tú subes a un niño o a un actor que pretende ser un ratón y se pone unas orejas, ellos van a creer que es un ratón. Pero si no trae cola, cuidado, pues un ratón tiene cola, ¿no? Entonces no hay límite en que el niño piense que es un ratón con esas orejas, pero dale el ratón correctamente, ¿no? Así es, así es. Por eso es lo que a mí me encanta leer estos libros infantiles, porque siempre es como regresarme a esa imaginación, esa creatividad, a esa Así es. infancia, esa inocencia finalmente, ¿no? Y dejar como a un ladito, pues sí, sí está padre también leer de todo, pero leer libros infantiles para mí es así, wow, me encanta. Qué bueno, Susana. Esta colección, como te digo, va para largo. Esperemos que siga teniendo una recepción positiva, y al mismo tiempo también he escrito algunos otros textos, respetando las distancias entre estos gigantes, pues este autobiográfico, Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano, también
ilustrado por el gran Juan Gedovius, y fantasía zoológica, poemitas para peques, que publico de manera independiente. Estos no son de Penguin Random House, pero que de igual manera distribuimos en nuestras presentaciones. Súper. Y para ir cerrando esta entrevista, a mí me gustaría que nos des tus redes sociales si es que cuentas con ellas y nos digas en dónde pueden conseguir el libro. Claro que sí. Pues mira, estoy disponible y a sus órdenes a través de www.marioivanmartinez.com o al 55 37 33 36 41 vía WhatsApp. Aquellos que quieran solicitar, adquirir una copia de los libros autografiada, con muchísimo gusto ahí los atendemos. 55 37 33 36 41. Y naturalmente, los libros de la serie sobre niños célebres están disponibles en todas las librerías de prestigio bajo el sello de Penguin Random House y Alfaguara. También disponibles en audiolibro a través de las plataformas de Penguin Random House y Alfaguara. Y naturalmente, pues estamos siempre receptivos y atentos a los comentarios del público para seguir encauzando esta serie. Muchas gracias, Mario. En verdad te agradezco este tiempo y amigos, no olviden suscribirse. Los espero en una muy pronta entrevista.